Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston, Texas. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática desde Houston. Bienvenido. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo creía que ya estaban dormidos. Así como está la situación hoy en día, ¿verdad? Mucha gente se dedica a dormir demasiado, en exceso, diría yo. Estamos a día 11 de junio del año 2020. ¿Cuántos queremos que este año se termine rápido y que se vayan todas estas vibras negativas que trae este año? Una tras otra, y no salimos. ¿Qué nos falta en estos 6 meses? Menos de 6 meses que todavía restan al año. ¿Qué nos puede venir? Ojalá, pues, si sea algo bueno. Ojalá cambie todo. Ojalá y cada uno de ustedes tenga buenas noticias a partir de este mes, a partir del siguiente mes. Porque por los vientos que soplan, esto no va a terminar tan rápido. Y tenemos que ser realistas, tenemos que ser como objetivos cuando nosotros decimos que falta mucho que ver. Todavía falta mucho que ver. El año, 6 meses se nos van a ir solo pendientes de la famosa pandemia. Solo pendientes de qué ha sucedido, solo pendientes de que por lo menos estamos respirando y que tenemos por lo menos salud, algunos de los que tienen la oportunidad de estar saludables y que no han perdido a ningún familiar. Qué bueno eso. Todos aquellos que no han tenido que lamentar eso. Y espero de que nadie de la gente que usted conoce se vea afectado. Porque a nadie le gusta recibir noticias negativas. Nosotros tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferentes criterios, diferentes gustos, pero en materia de salud yo creo que todos tenemos una misma coincidencia. Nadie quiere enfermarse, mucho menos morirse, ¿va? Yo creo que a pesar de que todos sabemos que el fin del mundo es cuando nosotros nos morimos, muchos no queremos llegar a ese momento. Muchos nos gustaría tener otro tipo de situaciones. No nos gusta recibir noticias negativas, ¿verdad? A nadie. Y yo creo que es importante que usted tome en cuenta eso, porque todos en la vida creo que no estamos preparados para noticias negativas. Y si no estamos preparados para recibirlas, mucho menos nos gusta darlas. Entonces, si no nos gusta dar noticias negativas, no nos gusta recibir, uno se debe de alegrar cuando recibe notas agradables, ¿verdad? Cuando uno recibe notas agradables en cualquier momento,
Pero ciertamente hay que dar notas desagradables. Hay noticias que no gusta, hay noticias que a uno no le gusta planteárselas, a uno no le gusta, a mí en lo personal no me gusta dar noticias negativas, pero ni modo, pues es parte del mundo, es parte de las noticias que uno inevitablemente no las puede dejar pasar y suceden en cualquier momento de su vida. Hay noticias negativas que hay que dar. A mí me duele mucho lo que pasa en El Salvador, a mí me duele mucho lo que sucede en el mundo, porque a nadie le gusta recibir ese tipo de notas, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo que digo es, a pesar de que a uno no le gusta, pues en algún momento hay que darlas. Esas noticias que a nadie le gusta transmitir, son aquellas que de repente usted dice, mire, en realidad nosotros estamos tan peor o estamos tan mal. Muchas veces nosotros estamos bien, pero hay noticias que entristecen, fíjese. El Salvador, en cuanto a la pandemia que tiene hasta el día de hoy noticias que a nadie le gustan, ¿verdad? Noticias que dice uno, ¿qué es lo que pasa en El Salvador? Pues 3.373 casos tenemos en El Salvador, ya suman 64 muertes, y aquí lo que a mí me preocupa son los casos sospechosos, que son 1.156. Además de que existen casos graves, casos críticos, y la situación todavía no puede uno decir que ya está controlada en el mundo, porque muchos países reciben noticias de repente que hay una recaída, como sucede en muchas enfermedades, que las recaídas no son nada agradables. Y hasta el escenario que tenemos este día son 1.812 casos activos que tiene la red hospitalaria en El Salvador, de los cuales uno en realidad se ponía a pensar, 1.812 personas en toda la red hospitalaria es manejable. O sea, eso es lo que uno dice, ¿verdad? La realidad puede ser diferente, pero en términos médicos, cada hospital puede manejar a cuántas personas, darles la atención. El problema es de que muchas veces existen exageraciones. Y las exageraciones vienen cuando la información no viene completa, cuando la información que se está dando es dudosa, cuando la información que usted recibe de la parte oficial no presenta como mucha certidumbre, ¿sí? No presenta certidumbre porque hay muchas dudas de cada momento. Entonces, podemos partir de lo que tenemos, de lo oficial, y decir, bueno, es la única fuente que tenemos. Por otro lado, lo que a mí me llena de curiosidad es qué nivel de negligencia puede existir para tratar los diferentes casos. Porque a mí se me reporta, por ejemplo, que tenemos solo en el asilo tenemos 220 casos de ancianitos y se están reportando 15 muertes solo en el asilo de ancianos, lo cual es curioso porque el gobierno no informa de eso. El gobierno no le da importancia a los viejitos, ¿verdad? Y se acuerda que en algún momento el mismo gobierno decía de que Italia estaba matando a los viejitos, lo cual resultó ser una noticia falsa de parte de el gobierno de El Salvador, acusando a Italia que estaba dejando morir a los viejitos. Pero como la vida tiene algo que se le llama compensación, ¿verdad? Hoy resulta que El Salvador no dice nada de los ancianos que se mueren, no dice nada de los ancianos
y la gente tiene que sacar la noticia a cucharadas, porque el gobierno no está informando como debe de ser. Quiero saludar a Elmer, saludos, aquí la gente ya anda en la calle, eso de esperar ayuda no tiene cuenta. Daniel Vázquez, saludos, de excelente programa. Juan Carlos Rosendo, desde abril la gente no tiene ayuda de ningún tipo de ayuda y nadie le hace caso al gobierno. Saludos, Soledad. Daniel, ¿qué diré? Una noticia negativa es que vivimos en una sociedad monstruosa o como monstrenca. ¿Cómo es la cosa? Sin ninguna escala de valores, una sociedad rápida y furiosa, inhumana. Calixto Molina, mucho gusto, allá por Australia, saludos. Angie Serrano, saluditos. Mira, salió un grupo pidiendo que el gobierno no dé información sobre los fondos recibidos y cómo se los han invertido. Esas notas son las que escrima, esas son las notas que uno no quisiera saber. Porque, quieras o no, mire, es triste recibir noticias, pero lo peor es recibir las noticias a medias. Cuando usted recibe las noticias completas, por lo menos tiene un margen. Pero cuando yo miro, por ejemplo, estas escenas en El Salvador, que no las veía por muchos años, se las voy a poner. Estas escenas en El Salvador, la gente organizándose para compartir comida. La gente organizándose para compartir comida, óigase bien, en las colonias. Porque hay una necesidad, hay una escasez, y hay gente que regala comida. Dentro de los mismos vecinos siempre habrá gente que es como muy solidaria y se organizan para armar, ¿qué le puedo decir? A preparar una olla de comida, hacen tortillas y le empiezan a regalar a los vecinos. Porque es tanta la necesidad que hay que la gente no tiene dinero y no tiene comida. Y otra gente tiene algo de comida y la comparte. Qué buen gesto de parte de las comunidades. Pero siempre encontramos gente que sigue pidiendo en las calles. Siempre encontramos gente en las calles pidiendo, llamando la atención de los que van en las carreteras, y aparecen estas escenas de la gente pidiendo en las calles con banderas blancas porque no tienen comida, porque no tienen trabajo, porque no los dejan trabajar. Y la gente insiste, la gente pide a gritos: déjennos trabajar, nosotros no somos pordioseros, solo déjennos trabajar. Eso es lo que la gente quiere. La gente no le está pidiendo al gobierno: regáleme comida. La gente le está diciendo: necesitamos hacer llegar ingresos a nuestros hogares para comer. Déjenos que vayamos a trabajar. Y esa actitud carcelaria que tiene el gobierno contra la población es la que no está dejando despegar el país. Y se está desangrando, y duele decir esto, pero qué triste es ver que haya gente que dependa de la ayuda de otros. Hay gente que depende de la ayuda de otros y está sujeto a lo que le den. Está sujeto a lo que la empresa privada llegue a regalarles, porque no existe forma de hacer llegar fondos para su hogar. Y hay gente entonces que se organiza, empresa privada, hay empresas que se dedican a repartir comida a mucha gente, van y ven la necesidad de la gente y empiezan a repartirle comida. Hemos llegado a un extremo, creo yo, como nunca en la historia el país lo había visto.
Y yo creo que esa situación no se corrige tan pronto. Y digo no se corrige porque en lugar de arreglar la situación, la están agravando. Están agravando la situación cuando empiezan a querer hacer las cosas a su manera. Cuando no se ponen de acuerdo los órganos, la Sala de lo Constitucional da una resolución, el gobierno y la asamblea no se ponen de acuerdo en nada. Y cada uno empieza a comportarse como un cipote malcriado, como un cipote caprichoso que quiere hacer las cosas a su manera. Y cae en una situación de impasse, que yo quiero hacer las cosas como yo digo. No, las cosas se deben de hacer de esta manera, le dice la Sala de lo Constitucional. Las cosas se deben de hacer ordenadamente. Y en ningún momento está diciendo que uno de los dos debe prevalecer sobre el otro. En ninguna parte. Pero la actitud caprichosa de un presidente inmaduro, que no tiene ni siquiera la capacidad de gobernar, y que está dejando en manos de asesores jurídicos, está dejando en manos de abogados que no saben nada, y que todos los decretos ejecutivos se los votaron. Ninguno de los decretos ejecutivos servía, porque estaban mal redactados, porque tenían elementos de forma y de fondo hechos en una forma abusiva, y que lo único que hacía era trastocar esa democracia que tanto le ha costado a los salvadoreños, llegar a un punto donde no se ponen de acuerdo los órganos, los que hacen las leyes, con lo que las administra, con el que ejecuta las leyes. Y el tribunal, que es el que supervisa que las leyes se cumplan, interviene como un juez, interviene como un árbitro para decirle, corrijan eso porque no está bien hecho. Y esa plana tiene que corregirla porque no sirve. Y eso como que le jalan las orejas al presidente porque él es un niño malcriado que quiere hacer las cosas a su manera. Y resulta de que a raíz de eso se ponen a discutir quién tiene la razón. No, yo te voy a invitar a las 2 de la tarde. No, yo te voy a invitar a las 4. Tenés que venir aquí. No, aquí es donde tenés que venir a las 5. Y no, mejor venís mañana a las 9 de la mañana. No, y el otro le dice, mejor venía a las 10. Venía a las 2 de la tarde. Venía a las 5. Y en ese tire y encoge han estado desde el día martes, miércoles, jueves. Y no han podido sentarse como dos grupos de personas adultas, como profesionales, como verdaderos profesionales, para poder sentarse a compartir información, a compartir conocimiento y a despojarse de esos intereses particulares que cada uno pueda tener y convertirse en una ley que le sirva al pueblo, que en realidad le sirva, porque de lo contrario caemos en desorden, caemos en una tiranía donde cada quien va a hacer las leyes a su manera. Y como resultado de eso, hoy, este día, amanecieron con una amenaza de que querían tomarse la asamblea de parte de grupos de choque. Y los grupos de choque son esos grupos que, quieras o no, son grupos debidamente preparados. Hace más o menos una semana se reunieron los sindicatos que son sindicatos pro gobierno,
Son sindicatos que favorecen, que son parte del partido político del gobierno. El sindicato del Seguro Social y el sindicato de la Corte Suprema, que dicho sea de paso, los líderes de esos sindicatos son camaleones, que siempre le bailan al gobierno de turno. Y siempre están a favor del gobierno y nunca a favor del trabajador. ¿Por qué? Porque los sindicalistas lo único que hacen es cobrar cuota, pero para el beneficio de los trabajadores no existe nada. ¿Y qué es lo que hizo el presidente? Lo sentó en casa presidencial y les ofreció $150 de un bono, y a raíz de eso hoy amanecieron tomándose las calles cercanas a la asamblea y no dejaban trabajar a los diputados. Lo cual es lamentable, porque eso es una continuación de lo que pasó en febrero 9, donde el presidente llegó abusivamente a sentarse a la asamblea, incluso hasta botaron la silla donde se sentó, ¿verdad? Y como siempre existen elementos que están a favor, pero no todo para ahí. Porque sucede que los sindicalistas estos que son pro gobierno estaban apoyados por la policía y por el ejército. Cuando se sabe de que usted sale a la calle, lo primero que va a pasar es que lo capturen y lo lleven a un centro de cuarentena. Pero estos que incluso marcharon el 1 de mayo cuando todo era cuarentena, ni siquiera han sido amonestados por la policía. Y estaban ahí junto con ellos, solo respaldando, cuidando a los sindicalistas. Hasta esta hora todavía de seguro siguen ahí, porque querían evitar que la asamblea se reuniera, para tener una justificación el gobierno y decir que como la asamblea no estaba reunida, hicieron un decreto. Pero la asamblea, ni lenta ni perezosa, tenía un plan B. Y ese plan B consiste en reunirse en un edificio aledaño, que no es por donde estaban los sindicalistas. Y ahí se han reunido y están en plenaria aprobando una ley, y esa ley al final lo que va a pasar es que ni siquiera la van a aprobar en el Ejecutivo, porque ya lo dijeron, porque es un pleito de no querer acatar las órdenes, de no querer acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional por capricho, porque según él no le favorecen, y le echa la culpa a los diputados y a la Sala, y él es el san campeón, ¿verdad? Es la forma de lavarse las manos y pretender aparentar ser el salvador del mundo. No, es que él es el que protege. Él es el que vela por la salud de la gente. Los demás quieren que se mueran. No, es que no es así la cosa. Es que no se trata de eso. Se trata de que se trabajen en un clima de armonía, como lo exige el artículo 167 en las funciones del presidente de la República, en el artículo 167 de la Constitución, que juró que iba a cumplir y hacer cumplir. En el numeral 7 dice que el presidente debe procurar la armonía social, pero con sus actuaciones no está contribuyendo a la armonía social. Por el contrario, está atizando, está provocando, está haciendo actos en contra de la sociedad. Y eso tarde o temprano le va a cobrar factura, porque la gente se va a cansar de esperar. La gente se va a cansar de estar esperando una respuesta a sus necesidades. Y si no le dan una respuesta a sus necesidades, lo que va a pasar es de que la gente
va a tomar la justicia en sus manos, así de simple. Porque no se puede seguir en ese ambiente, no se debe de seguir en ese ambiente. Y porque existen diputados que en lugar de contribuir le echan leña al fuego. Y eso es lo que no se vale. Porque no se debe de permitir que se le eche leña al fuego. No se vale que un diputado, en lugar de hacer las cosas en favor del pueblo, se ponga a justificar las acciones del gobierno. Porque solo mueven la colita con lo que el gobierno les dice, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a diputados que en realidad no están haciendo las veces de diputado. Ellos se están comportando como que si son funcionarios de gobierno. Así se están comportando ellos, como que si son delegados del gobierno. Y no están haciendo las cosas como en realidad se deberían de hacer. Porque el papel de un diputado no es justificar las acciones del presidente. No. Las acciones de un diputado es deliberar, aportar para la formulación de leyes y no decir todo sí al presidente. Porque eso se llama no hacer el trabajo para el cual fue elegido. Porque un diputado representa a las personas que lo eligieron, a los votantes que lo eligieron, a ellos representa. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, de acciones concretas que dice un diputado de Ghana, que dicho sea de paso, es un tipo antipático para mí, que ni siquiera debería ser diputado ya. Es un tipo tan antipático hasta con la forma de hablar, como desafiante, como bélico, como incómodo, como que ya no le gusta el trabajo que hace, y como que si fuera servicio, como que si fuera funcionario del gobierno y no de la asamblea. Y está dejando a un lado todo su trabajo, así como otros diputados que en lugar de hacer las cosas de acuerdo a la función que tienen, las hacen todo de acuerdo a lo que el gobierno les dice. Vamos a escuchar a este diputado. Respecto al COVID, llegan hasta el día de mañana. Hasta ahí va a responder él como presidente, porque mientras él tuvo la ley de emergencia y todas las condiciones. A partir del domingo, todo lo que pase y sucede en este país en materia de COVID es responsabilidad de los diputados que en este momento están evadiendo la responsabilidad constitucional y no queriendo dar una ley de emergencia como dijo la SAO. Todo lo que pase va a ser culpa de los diputados que voten por algo que no le va a servir al país. Entonces las cuentas del presidente, yo hago un corte hasta el día sábado. Las cuentas del presidente con respecto al COVID llegan hasta el día de mañana. Hasta ahí va a responder él como presidente, porque mientras él tuvo la ley de emergencia y todas las condiciones. A partir del domingo, todo lo que pase y sucede en este país en materia de COVID es responsabilidad de los diputados que en este momento están evadiendo la responsabilidad constitucional y no queriendo dar una ley de emergencia como dijo la SAO. Se fijaron que habla como que si él fuera el delegado del gobierno. O sea, como que si él fuera un ministro. O sea, él no está hablando como a mis compañeros diputados. Él dice los diputados. O sea, él no se considera diputado. Él se considera quizás el vicepresidente o uno de los ministros del presidente. Esa es la acción que él está tomando. Porque yo no le veo otra explicación, yo no le encuentro otra explicación a sus afirmaciones, donde él dice, todo lo que sucede es culpa de los diputados, dice. Y él es parte de ese grupo. Y aunque no vota, es parte de la asamblea. Y se debe a los votantes, no se debe al presidente.
Es como la acción que toma el ministro de Defensa cuando dice yo juro lealtad al presidente. ¿Y desde cuándo eso? Eso es inconstitucional. La Fuerza Armada no está supeditada al presidente, está supeditada a la patria. Dice la Constitución que los diputados no están sujetos a ningún mandato, más aquello de quien los eligió, que es el pueblo. Y no puede estar hablando como que si fuera parte de otro órgano, un fulano, que para mí es un sinvergüenza corrupto, que no contribuye en nada. Lo mismo sucede con el diputado no partidario, que donde le mueve la cola el presidente, ahí va. Y a la hora de votar, no vota, o se abstiene, o dice no. Otro que solo baila la colita se llama Juan José Martel, del partido CD, que dicho sea de paso ya lo eliminaron, y que ya solo está en calidad de bulto ese fulano ahí. No contribuye en nada, no hace nada, solo ganando dinero. Igual a otras que eran de Arena, que hoy se han declarado que no votan con Arena, pero donde las llama el presidente, ahí están. La Milena, la Felisa y el otro Escalante. Qué desperdicio de talento, dice uno. Así es que tienen un poquito de talento o dignidad. Si tuvieran un poquito de dignidad, como diputados ya hubieran renunciado ellos. Porque no están haciendo el trabajo para el cual fueron electos. Simplemente llegan a sentarse y ya como cuando uno ya esté conforme en un trabajo, ¿verdad? Que ya sea de gano todo. Y todo lo que se hace ahí ya no sirve para ellos. Porque ellos están pensando en que el otro año van a ser electos, ¿verdad? Eso es lo que ellos están pensando. Pero como el votante no es tonto, los votantes no son tontos. Los votantes saben elegir. ¿Y qué otra intervención hubo en la asamblea? Vamos a escuchar. Decir que estamos aquí, después de esta reunión de comisión política, probablemente vayamos inmediatamente, no probablemente, vamos al pleno legislativo. Y lo vamos a hacer aquí, desde el Auditorio de La Paz. Imagínense ustedes el mensaje. Auditorio de La Paz, del Centro Cívico Cultural de esa Asamblea Legislativa, porque los mismos que se reunieron con el presidente de la República en aquel momento, en una reunión de sindicalistas, nos han prohibido el acceso todo el día a las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Y no lo han prohibido solo, sino que también con facilidad de la Policía Nacional Civil y con el ejército de este país. Mensaje más doloroso para la democracia, mensaje más preocupante para la institucionalidad de este país, que sin duda alguna están queriendo hacer que esta Asamblea Legislativa no funcione. Sabemos que han habido carros dañados, personas maltratadas, dentro de ellas mujeres, en las cuales frente a las narices de la policía y del ejército no se ha hecho nada. Nos parece condenable, repudiable, pero si algo les queremos decir es que aquí vamos a seguir. La resistencia de estos diputados y diputadas para poder aportarle a este país y para poder generar una certidumbre jurídica que permite enfrentar esta pandemia puede más que cualquier intimidación y puede más cualquier tipo de afectación que quieran hacer. Estamos rodeando todo el día, estamos moviendo, hemos dado gestos políticos y fíjense, a usted amigo y amiga, que pasó en cuarentenado porque salió a comprar el dólar de tortilla, el dólar de pan, porque salió a comprar su comida, porque salió a comprar su medicina, se lo llevaron a centros de contención. Pero a ellos que están violentando la cuarentena, que está prohibido todo este tipo de cosas, la policía y el ejército les está facilitando. Porque ahora está que la policía y el ejército no nos deja pasar para donde está el tema de las protestas. Nosotros obviamente esto lo vemos preocupante, insistimos, la libertad. Quiero decir que estamos aquí, después de esta reunión de comisión política, probablemente vayamos inmediatamente, no probablemente, vamos al pleno legislativo.
Y lo vamos a hacer aquí, desde el Auditorio de La Paz. Imagínense ustedes el mensaje. Auditorio de La Paz, del Centro Cívico Cultural de esa Asamblea Legislativa, porque los mismos que se reunieron con el presidente de la República en aquel momento, en una reunión de sindicalistas, nos han prohibido el acceso todo el día a las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Y no lo han prohibido solo, sino que también con facilidad de la Policía Nacional Civil y con el ejército de este país. Mensaje más doloroso para la democracia, mensaje más preocupante para la institucionalidad de este país, que sin duda alguna están queriendo hacer que esta Asamblea Legislativa no funcione. Sabemos que han habido carros dañados, personas maltratadas, dentro de ellas mujeres, en las cuales frente a las narices de la policía y del ejército no se ha hecho nada. Nos parece condenable, repudiable, pero si hay... Quiero saludar a quienes están pendientes. Esaú, la nueva dictadura, dice, sí. Herbert Lima, Norbert Lima, saludos. Carlos Barahona, saludos. Yo Alvarado, Simeón Llanes, saludos. Angie Serrano, un grupo pidiendo. Y William Polillo, pero este gobierno dice que está apoyando a la gente que no. Si los víveres se los da, está dando a la gente del partido Nuevas Ideas. Eso está comprobado. El pueblo deseando una tortilla, los ministros con triple sueldo. Saludos Imelda, saludos Daniel. Guste o no guste a muchos, el control constitucional en una república corresponde a la sala de lo constitucional, lo cual es parte de la división de poderes. Ya Alvarado, hay un interés económico adentro de todo esto, es un tema de transparencia, de control y de buena gestión. Mire, ¿cómo va a ser presencia si no pueden dar respuesta ninguna, ni los ministros? El COVID está sirviendo para hacer lo que quiera. Saludos René Ortiz, Sergi de Jesús Méndez, y esos asesores jurídicos que tiene el gobierno serán estudiados. Pues fíjese Sergi que se supone que son estudiados. Pero cuando una persona es estudiada, dicen que lo demuestra en todo sentido y en todo lugar. Si una persona es estudiada, pero solamente se dedica a agachar la cabeza, a recibir órdenes y a no discutir las órdenes, aunque éstas sean equivocadas, de nada le sirve que estudie. Tenemos, por ejemplo, un vicepresidente, Félix Ulloa, que siempre sale con aquellas patanadas, ¿verdad? Sale diciendo que, por ejemplo, que los decretos que habían hecho eran legales, que no tenían problema. Y un día después la Corte le dice, ninguno de esos decretos sirve, son ilegales, son inconstitucionales, porque abusan contra los derechos de las personas, porque el gobierno le dice claramente en la resolución que la Constitución y las leyes son las únicas que pueden detener los abusos de un gobernante. Ellos lo dicen con otra palabra, lo dicen la prepotencia, ¿verdad? Y también dice de que los ministros deben de ser parte de los límites que debe tener el presidente. Pero si los ministros, asesores o lo que sean, secretarios, lo único que dicen es, sí, señor presidente, que mande, diga usted, nosotros le obedecemos en una forma ciega. Si los ministros y asesores que tiene solo hacen lo que la voluntad del presidente dice, están como de estorbo, están como macetas. Porque ese es el nombre correcto, macetas. Porque solo reciben órdenes y las hacen, las ejecutan sin darse cuenta que están cometiendo un error. Y a pesar de que ellos saben que están equivocados, el presidente, no son capaces de decirle, eso no se puede hacer. Ah, no, pero que es que yo quiero que se haga. Y como ese es el estilo del presidente, un presidente tirano,
presidente autocrático que cree que él es el dueño del mundo y que todos tienen que obedecerle, porque él quiere que los diputados hagan lo que él quiere. Y hoy está jugando contra la Corte también, contra la empresa privada, que dicho sea de paso, la empresa privada es la primera que siempre dice presente cuando necesitan ayuda a la gente. La empresa privada es la primera que sale al rescate y dice, aquí está esto. Aquí está mi donativo para hacer esto. Pero el presidente se dedica a tirarles. Y resulta ser de que hoy lo último que está diciendo es de que va a dejar que venzan los plazos. Así, va a dejar que venzan los plazos y las resoluciones, dice. Y ellos van a abrir, según dijo, iba a abrir la economía el 16, el martes próximo. Pero dicen, los empresarios tienen que poner el transporte de sus empleados. Porque dice que no va a abrir el transporte. Y por otro lado, dicen los empresarios de buses y microbuses que ellos no van a salir a trabajar si no les garantizan el 100%. Porque con el 25 o la mitad de personas, ellos no sacan sus costos. Y eso es así. Y hoy el presidente dice, las empresas se han comprometido a que ellas van a pagar el transporte de los empleados. ¿Cuáles empresas? Pregunto yo. Si hay empresas que ya quebraron, hay empresas que apenas están pudiendo pagar salarios. Y al paso que va, la apertura total va a venir apareciendo allá por septiembre, oiga bien. Porque van a ir abriendo poco a poco y allá por septiembre, dicen, ya van a estar normales las actividades. Lo cual la gente ya no va a soportar. Hoy está la asamblea reunida para aprobar la apertura de la economía y mandar ese decreto. Y él ha dicho que no lo va a tomar en cuenta. ¿Y quién va a quedar en desacato? Él. Por no acatar. La asamblea le va a mandar mañana el decreto. Él tiene 8 días para firmarlo. Pero su decreto chafa que hizo el 29, que la sala le dijo eso no sirve, eso ya tiene vigencia hasta el 15. Pero de acuerdo a la sala, llega hasta el sábado. Porque solo dio 4 días para que se pusieran en comunicación la asamblea y el ejecutivo para hacer algo. Pero la sala nunca dijo reúnanse. La asamblea estaba llamándolos para que hicieran aportes, pero ellos de una forma caprichosa, porque el presidente así les dijo, no van a ir y no van a ir. Y si ustedes ven o leen las comunicaciones que tiene el presidente, son incendiarias, echándole gasolina. Solo gasolina, echándole más gasolina a las cosas. Quiero saludar aquí a varios, porque algunas personas creen que caen bien con unos comentarios, ¿verdad? Algunas personas creen que esos comentarios son interesantes, ¿verdad? O sus comentarios son inteligentes. No, señores, no se equivoquen. Yo respeto los comentarios. José Wilfredo, saludos. Calixto, saludos. ¿Cómo están allá por Australia? ¿Cómo está José Cifredo Verde? José, todos los golondrinos son criminales. Sus acciones lo dicen todo y yo creo de que eso no tiene ningún problema. Ellos lo saben.
Ellos lo saben y tienen un presidente incendiario que lo único que hace es echarle más leña al fuego, en lugar de hacer el trabajo para el cual fueron electos. Lo único que hace es provocar, y yo espero que en el país no se dé una revuelta social. Eso es lo que yo más deseo, es que no se vaya a dar una revuelta social. Porque existen tantas heridas que no han sanado en el país, que solamente tienen una cicatriz, pero no ha sanado la herida por dentro de los salvadoreños, no ha sanado. Porque tiene, ¿cuántos años tiene esos acuerdos de paz? Muy pocos años, relativamente. Y quieras o no, esa herida está como muy, así como muy abierta, así como que de repente puede parecer una catástrofe social. Entonces, yo lo que digo es, mire, hay cosas en la vida que uno tiene que tener un control. Y así como actúan estos fulanos como Medardo Vázquez, así como actúan estos fulanos, esos son los incendiarios. Y lo peor es que son los primeros que salen corriendo. ¿Va? Hay golondrinos que solo agitan a la gente, ¿verdad? Como unos fulanos que tiene al servicio de él, el presidente, que anoche andaban diciendo que hoy tenía que amanecer en las 4 de la mañana la asamblea tomada. Yo no los vi a ellos ahí. Yo no vi que anduvieran esos agitadores ahí. Porque solo mandan a la gente a que se den entre ellos. Pero ellos no son capaces de salir de la burbuja que tienen. Y por eso es que es importante que haya gente, y este fulano, por ejemplo, este fulano aquí, hay cosas que yo, honestamente, yo no tengo por qué responderle un comentario a alguien, ¿ya? Porque esas son las gentes, son los primeros que se meten debajo de la mesa, ¿va? Son los primeros que se esconden debajo de la cama. Se la llevan de gallitos, que en las redes, que no sé qué, pero a la hora de las horas son cobardes. No son capaces de hacer nada. Y yo por eso, cuando yo encuentro a un golondrino, lo único que hago es bloquearlo. Punto. Yo no me complico la vida. No tengo por qué complicar la vida con una persona ofensiva, de esos que no tienen nada que decir. De esos que no tienen nada, absolutamente nada en el cerebro. Y creen que con una actitud, así como la que tiene dentro de su liderazgo el presidente, cree que con eso van a conseguir mucho. Están equivocados. Porque la población no es tonta, la población es inteligente y ya no los quiere, y eso es lo que más les duele, ¿va? Porque no los quieren, las estadísticas lo dicen. Las estadísticas actuales que tiene El Salvador no son las mismas de las estadísticas pagadas, de las encuestas pagadas por el presidente. Después de andar con un 90 y tanto %, como él decía, resulta ser de que las estadísticas no le dan más del 50%. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo que pasa es que no lo quieren ver, porque quieren jugar con esos números, ¿verdad? Y lo cierto es de que el sistema de elección
de Diputados del país no permite que un partido tenga mayoría de votos. El sistema de cocientes y residuos no le permite a un partido tener la mayoría. Y siempre va a ser necesario que tengan que negociar con otros partidos. Por mucho que hagan como fiesta de grandeza, por mucho que quieran celebrar que ya ganaron, lo cierto es de que en alcaldes y diputados la cosa es otro rollo. Con todo respeto, es importante saludarte, Sánchez Flores. Hábleme y discutimos, joven. Hábleme. Los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Golden Roll. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Sí, Bucio, tenés razón. Son los mismos salvadoreños. Salvadoreños, hijos de su mamá, ¿va? La fiscalía debería de investigar los hospitales. Conozco 2 casos de fallecidos y no murieron por COVID. Pero ellos nos pasan que murieron de COVID. Eso es preocupante porque esos datos estadísticos no son reales. Y saben la última resolución de la Corte Suprema de Justicia. Hoy le está diciendo a las alcaldías que los cercos sanitarios que tienen, esos que dicen de que no se puede pasar de un municipio a otro, los tiene que quitar de inmediato, le dice. Porque esos no son legales. A las alcaldías les está diciendo específicamente, quiten, esos cercos no sirven de nada. Son ilegales. Porque eso se llama restringir la movilidad de las personas, que solo se puede hacer mediante un decreto donde se restrinja la movilidad de las personas, y no solamente porque se le antoja al presidente. Si el presidente no es dueño del país, él puede ser dueño de sus fincas, pero no del país. Son los que están, ¿cómo dice? Joy Gómez, son los que se están hartando el dinero de todos los préstamos que pide el Drogo. Pues sí, es importante hacer mención, los más miedosos de verdad son esos gritones, ¿verdad? Hay gente que es así. 300 mil millones. No es así. 3.000 millones. Mi país, el purgacito, tiene un loco. Medardo, no hable de lo que es tratar guerrilleros, somos héroes. Y es que hay gente que confunde. Que quiten la cuarentena hoy y pongamos a Luis el ministro de Salud. No, Bucio, si yo no soy doctor. Pero la cuarentena no cumple la función para la cual fue hecha. Porque da la casualidad que de ahí han salido la mayor cantidad de afectados. Los mayores contagios están en los centros de contención, que le llaman, que se convirtieron en centros de contagio, porque metieron gente alentada con gente enferma. Y eso propagó el virus por todos lados. Ha contagiado a 800 policías, a 500 soldados. Han muerto enfermeras, han muerto médicos, han muerto soldados, han muerto policías, han muerto ancianitos de los asilos, y de los centros de contagio han salido, porque ahí es donde llegaban a mezclar la gente que salía sin permiso, supuestamente los metían ahí, y los tenían más de 30 días y se contagiaban, porque metían enfermos con alentados, sin ningún tratamiento, sin ningún control, sin hacerles examen.
Y eso ha propagado el virus por todo el país. Por lo tanto, ¿quién es el culpable de que se haya propagado? El desorden del gobierno, no otro. Cierto, a Bukele ya la gente no la quiere elegido para que quite este Bucio. Mira, Frank Casca, Bucio, ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a ese guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la puerta, la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da... Espérate, Bucio, me perdí aquí. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Ahí espera días y años, intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas con frecuencia. Este es un libro el que me pusiste, Bucio. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores, y finalmente siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre que se ve provisto de muchas cosas para el viaje sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de las obras y le parece que este es el único obstáculo que le separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí: mira, Bucio, es demasiado largo esto, se va a aburrir la gente. Lo único que en conclusión nadie podía pretenderlo, porque esta entrada era solamente para ti, ahora voy a cerrarla. Es grande esta historia, Bucio, pero yo cierto que es importante el mensaje que estás queriendo mandar. ¿Sí? Lastimosamente, en los países nuestros ya no existen los guardianes, porque todo se mueve en base a intereses económicos, ya sea por un lado o por el otro. Siempre se mueve bajo ciertos criterios económicos. Y aunque por mucho que diga el presidente que él le interesa la salud, lo que en realidad le interesa es la economía, porque si no saca adelante el país de ese menos 5.4% donde lo tiene metido, y con esos 200,000 dólares, ¿cree que puede salir? No. Necesita miles de millones de dólares para rescatar la economía. Y bien se lo dijeron hace 3 meses, que El Salvador iba a necesitar más de 5,000 millones de dólares para poder salir. Si solo la tormenta Manda ha dejado pérdidas por más de 200 millones. ¿Y de dónde va a agarrar el dinero? De los 2,000 que le prestaron para
para la pandemia o de los otros 1,000 que le prestaron para que le ayudara a los empresarios? ¿A quién le va a quitar? Si la pandemia no se termina ya. Esa ya se quedó a dormir con todos. Mira, Bucio, te voy a leer. Pues, si no le ponemos de ministro, le ponemos de ministro de inteligencia. Mira, Bucio, lo que pasa es de que yo si fuera ministro en El Salvador, yo en realidad solo podría ser ministro, pero de Hacienda. Pero más que ministro de Hacienda me gustaría ser un contralor de la Corte de Cuentas. Porque ahí sí temblarían esos políticos chucos corruptos. Si yo fuera contralor de la República, si yo fuera encargado de revisar las cuentas públicas, no se me pasaría ningún 5 de esos. Yo he tenido gente que he mandado a la cárcel por aprovecharse de sus cargos. Y a mí no se me escaparía, así como le están escapando, que hasta están dejando libre a los que andaban con Funes, porque los metieron presos sin tener pruebas. Y ya los dejaron libres a 5 que andaban en el grupo de Funes. Ya los dejaron libres. ¿Por qué? Porque son aguados. Las leyes son aguadas. Porque le tiemblan las manos a la Corte de Cuentas para meter preso a Bukele cuando ya se comprobó que ha robado millones. Le tiemblan las manos para acusarlo. 33 millones le robó al Estado a través de sus empresas. Y hay pruebas. Lo que pasa es que no se atreven a enjuiciarlo todavía hasta que termine su mandato. Porque hoy, mientras no termine los 5 años, no podrá ser enjuiciado. Por eso es que se está riendo, porque tiene 4 años de protección de aquí en adelante. A menos que la Asamblea le mete un antejuicio y le quite el fuero. Pero eso ya serían otros 5 pesos. Juan, mejor corto y claro, Bucio. Está bien la lectura, buen mensaje. Sí, fíjate, Bucio, que es importante ese libro que vos pones aquí, pero ponerlo por partes, hombre, así, mira, para ponerle más entusiasmo a la cosa, va. La cosa es que el fulano se quería saltar la ley, va, y el guardián no lo dejaba. El mensaje es ese, que siempre hay un guardián de la ley. Y ese guardián de la ley, muchas veces es, o se hace, va. Pero el guardián es, en cierto modo, el guardián de la ley debe ser el mismo pueblo. Porque es el pueblo el que debe reclamar que se haga justicia siempre. Porque si el pueblo no tiene el poder de denunciar, si no se atreve a denunciar los actos de corrupción, y se conforma con que le den una dádiva de una bolsa de víveres de 40 pesos y con eso lo van a dormir por 3 meses. Ah, no, el presidente me mandó esto. Él no lo está regalando, él te lo va a cobrar en los próximos 40 años. No creas que te lo está regalando, si eso lo vas a tener que pagar. Y con sudor la vas a pagar, con sangre vas a pagar ese montón de millones en los cuales ha endeudado al país en menos de 4 meses. A Bukele solo 48 le quedan, ya se terminó su dictadura. Ojalá sea así, Bucio, porque ya mucho. Yo creo que el país necesita un cambio urgente. Yo creo que al país de El Salvador le urge un nuevo presidente. Ya demostró que en un año, en lugar de mejorar el país, está atrasado. Eso ya lo demostró. Y no es cierto que en los siguientes años va a ser mejor. No es cierto, porque tendrían que hacerle un exorcismo al fulano, ¿verdad?
Le tendrían que hacer un cambio de sangre, le tendrían que hacer una nueva transfusión de sangre para desintoxicarlo, ¿va? Para quitarle todo ese polvo blanco que tiene acumulado y que le provoca que hasta le tiemblan las manos cuando habla. Porque cuando habla la empieza a hacer así, va, así. Esos son delirios, esos son efectos secundarios de la droga. Por eso es que al presidente Salvador le urge que le hagan una transfusión de sangre. Después que se le haga un antidoping, y si no es suficiente, que le haga un exorcismo con unas 4 personas y que lo dejen como nuevo. Que le manden a quitar todas esas manías que tiene de pelearse con medio mundo, para que lleve la fiesta en paz y gobierne con paz y tranquilidad y lleve a un buen lugar al país a nivel internacional y a nivel nacional. Pero antes de mejorar a nivel internacional, tiene que darle seguridad jurídica al país, a las personas, tiene que asegurarle su alimentación, su trabajo, su salud, su educación. Porque hoy la educación del país en 6 meses está paralizada. Y por mucho que digan que están haciendo clases televisadas y todo eso, lo cual eso yo lo aprendí hace 40 años. Las clases televisadas, eso no es novedad. En pleno siglo XXI, dando clases por televisión, poniendo a Plaza Sésamo. Las clases de televisión educativa que nos daban hace 40 años eran calidad de clases. Y tenías tu libro de lectura a la mano de todas las materias. Cada libro era una materia. Y en base a ese libro ibas viendo la clase en la televisión, Canal 8, Canal 10. Y hoy pareciera que están descubriendo el agua limonada y solo pasándole clases de bricolaje le llaman, ¿verdad? O pasándole caricaturas de Elmo. No, si eso ya es anticuado. A los hipotes ya no los vas a educar así. A los hipotes enseñarles a trabajar. A los hipotes enseñarles a cambiar una llanta del carro. Enseñarles a que aprendan a cambiar un foco de la casa por lo menos. O a reparar el baño. Hipotes haraganes que tenés en la casa que ni siquiera quieren agarrar una escoba. A los niños hoy hay que enseñarles un oficio para que sean hombres de bien. Porque es el colmo que llegan, hoy los jóvenes llegan a su edad adulta, así como el presidente Salvador, que llegan a su edad adulta y ni siquiera pueden tener una fiesta en paz. Llegan a su edad adulta los jóvenes hoy y ni siquiera pueden cambiar la llanta del carro. ¿Habráse visto semejante chambonada? Ni siquiera le pueden cambiar el aceite al carro. Ni siquiera quieren lavar el carro. Hoy buscan quien se los lave. Se van a ensuciar las uñas los hipotes, ¿va? Porque hoy lo único que les interesa es pasar en el teléfono, ¿va? Chateando. Las mujeres por igual. Las jóvenes de hoy en día ni siquiera saben cocinar. Y no es porque sean las cocineras de su casa, sino porque por lo menos sepan hacer la comida para ellas, pues. ¿Por qué no les dan clase de cocina mejor ahí en la televisión educativa? Ahora vamos a hacer pastas a la orange. Que se pongan a hacer eso y como tarea tienen que presentar, tienen que cocinar para su familia. Pero no, les enseñan a maquillarse, cómo maquillarse. Les enseñan cómo hacer otras cosas que no tienen nada de utilidad.
no les enseñan a algo útil. Todas quieren ser modelos, todas quieren ser reinas de belleza, no se interesan por aprender, no se interesan por aprender, no se interesan por cultivar su intelecto. Me gustaría que le llevara las cuentas a los golondrinos y a los veteranos, le ha robado los beneficios. Sí. A los veteranos los tiene engañados de que les iba a aumentar y los durmió con $100, ¿verdad? Pero en la promesa de campaña no dijo eso. Y ya los durmió. A los sindicalistas ya los compró, con unos $150 los compró. Y hoy hasta se tomaron las calles los sindicalistas. Les dio paja diciéndoles que iba a nacionalizar las AFP y ya con eso se creyeron ellos, ¿verdad? Los sindicalistas se creyeron la mentira que les dio Bukele, que va a nacionalizar las AFP. Si las AFP no son de él. Las AFP son de las grandes corporaciones. O las va a nacionalizar así como los dictadores. Nacionalícese. No creo que llegue a tanto. Porque el día que se empiece a pelear con la empresa privada de esa manera, la empresa privada lo va a quitar. Bukele le salió cohete soplado, dice. Sí, fíjese que muchas focas se sienten engañadas. Muchas focas se sienten estafadas. Muchas focas dicen, no es eso lo que yo quería. Muchos salvadoreños que lo apoyaron en Estados Unidos hoy dicen, creamos un monstruo. Muchos compatriotas que le dieron su apoyo en Estados Unidos hoy dicen, ¿qué hicimos? ¿Cómo podemos enmendar ese error que cometimos? Creando algo nuevo, creando otro proyecto que sea diferente a la estafa que les hizo Bukele. Eso es lo que están haciendo los compatriotas en Estados Unidos. Se están organizando, están haciendo diferentes movimientos para trabajar en un gran plan de nación que le permita llegar a un gobierno, pero que sea un gobierno de pueblo, en la teoría y en la práctica, no como ahora, que solo se quedó en teoría, pero en la práctica no tiene nada de pueblo. Eso es lo que es importante. Y hay que decirlo porque así es. Angie Serrano, de $6, dice. ¿De qué trata Angie Serrano? Los beneficios, a eso los dejan libres es porque le saben sinvergüenzadas a los fiscales. Cabal, eso pasó. A eso los dejaron libres porque son inocentes. No, Bucio, lo que pasa es que no les procesaron, o sea, no les hicieron juicio. Y después de 2 años de tenerlos presos sin ninguna prueba, sin ningún juicio, el juez decide dejarlos en libertad. No significa que no los puedan volver a llamar, ¿verdad? Pero por ahora los mandaron a su casa. Entonces, aterrizando aquí, que viva la NEP, dice Bucio, y la sacrosanta libre empresa. Esta cosa del COVID es una gigantesca mentira de truquele incendiario. Ah, pero ese baboso no dura ni una semana más. Ya la siguiente semana tenemos un nuevo gobierno plenamente democrático. Yo te propongo, ministro de Salud. No, hombre, no fuera que... yo no tengo nada que ver con eso. Ese, ¿cómo se llama esto? Con todo respeto. Ah, sí, gracias, Sánchez. Sí, hombre, yo también lo respeto. Pero es importante decirlo. Es importante decirlo.
el país no merece el presidente que tiene. Y no lo digo solo yo, lo dicen muchos. Muchos le dicen que renuncie ya. Ya basta. Va a llegar a la perdición total al país. Le va a llegar por un sendero que no se va a poder salir después. De todas maneras, la realidad siempre choca con la ficción. Dicen que los pueblos tienen el país a su gusto, ¿verdad? Porque muchas veces se cometen errores cuando se elige, porque se cree en personas. Y yo siempre digo, no hay que creer en personas, hay que creer en proyectos, hay que creer en acciones, no hay que creer en promesas. Y las acciones se demuestran en un año. Vienen momentos difíciles para el país, vienen situaciones no tan fáciles, pero yo deseo por usted lo mejor. Cuídese mucho, pase buenas noches y nos saludamos pronto. Esta fue la plática desde Houston, Texas. Cualquier comentario, con mucho gusto lo voy a responder, con todo respeto, claro. Si usted es respetuoso, yo también. Cuídese mucho, saludos, buenas noches. Tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por esto. Bienvenidos a La Plática, tu centro de información, tu centro de comentarios, tu centro de opinión. Gracias por estar en este espacio, La Plática de